Buen día. Nosotros les hablaremos de los aspectos económicos, sociales y políticos de la época colonial. El presente equipo está conformado por Stephanie Sevilla, Wilma Briceño, Marilyn Batista y Marianela Rivas. El proceso histórico venezolano incide directamente en nuestra diversidad étnica y cultural actual. El intenso proceso de mestizaje que existió en América previo a la invasión europea y el que ocurrió luego durante los 3 siglos del periodo colonial entremezcló saberes indígenas, hispanos y africanos, dando paso a una fuerza social potenciadora de innumerables conocimientos y experiencias, de múltiples formas de trabajo, variadas cosmovisiones y muchas formas de relación social. Todas estas fuerzas de alcance imprescindible para lograr un verdadero desarrollo social. Escuchemos. Impacto de la Revolución Industrial en Venezuela durante la época colonial. La Revolución Industrial surgió a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, extendiéndose por toda Europa y todo el mundo a partir del siglo XIX. Sus principales características fueron la aparición de la máquina, las innovaciones tecnológicas, la utilización de nuevas fuentes de energía. Las primeras máquinas se emplearon en la industria y en la agricultura. Fue así como surgió la gran producción. La organización del obrero en fábrica, la división del trabajo y la necesidad cada vez más grande de capital. La revolución industrial no solo cambió la fabricación en su parte técnica, sino que introdujo una nueva organización de la industria. Estas innovaciones, derivadas de la nueva maquinaria, tuvieron ventajas por sí mismas. Juntos, estos cambios constituyen su impacto económico. El impacto de la revolución industrial sobre la sociedad venezolana fue la entrada de productos ya elaborados desde España. La integración de estos productos tuvo incidencia positiva en la vida cotidiana de los habitantes de Venezuela, debido a que mejoró la calidad y hábitos de vida. En Venezuela, donde no habían fábricas para la época, sino artesanos y agricultores, mediante la venta de cacao, se lograba el intercambio económico con la corona. El mestizaje en Venezuela. En la sociedad colonial de Venezuela hubo desde los inicios la presencia de 3 grupos étnicos con diferencias en sus rasgos físicos que durante un largo tiempo de convivencia se habían mezclado, dando origen a diversos tipos de mestizaje. Además, habían diferencias de acuerdo al tipo de trabajo asignado a cada uno de sus grupos, sus derechos y obligaciones. La interacción social, biológica, cultural de estos 3 grupos étnicos, el indio, el blanco y el negro, provocó un intenso proceso de mestizaje que trajo como resultados nuevos grupos étnicos, los cuales genéricamente se denominaron pardos. Los factores que contribuyeron a la estratificación social durante el periodo colonial fueron básicamente 3. La acumulación de riquezas de unos pocos grupos en detrimento de otros, lo cual originó la diferencia económica y social. El sistema jurídico que en muchos casos estaba en correspondencia con el poder económico y las características étnicas. El mestizaje de blancos, negros e indios fue estimulado por las siguientes razones. Durante el periodo de conquista y hasta bien avanzado el periodo colonial, solo vino al territorio venezolano población masculina. Cuando se permitió viajar a las mujeres, únicamente podían hacerlo las casadas con españoles o las que venían a hacer vida marital con ellos. Las autoridades coloniales proporcionaban el mestizaje y los españoles no tuvieron prejuicios en mezclarse con indios y negros. Tal circunstancia la veían como un hecho natural. Crisis colonial. Durante el periodo de la conquista colonial del territorio venezolano que llevó a cabo España desde mediados del siglo XVI, se forman las bases de lo que sería más adelante Venezuela. La mezcla de las culturas española, indígena y africana, la adopción del cristianismo, la delimitación de la colonia y su organización territorial que culminaría en la creación de la Capitanía General. Sin embargo, todo este proceso entraría en crisis a mediados del siglo XVIII, ya que las estructuras y los valores formados en la colonia se deterioran, producto del reparto desigual de las tierras y la ganadería que estaban solo en manos de algunas familias de caudillos militares, las prédicas de los liberales sobre la igualdad social, la miseria en la que vivían alrededor de 40.000 esclavos,
el monopolio que poseía España sobre los precios y productos que producía Venezuela, entre otros eventos que acontecían a nivel mundial, como la Revolución Industrial, pasarían a ser el inicio del declive de la colonia. Por otra parte, el desarrollo de la crisis colonial se da en el siglo XVII, cuando se produce el mestizaje, del cual surgen dos sectores principales. Uno, el de los blancos, que se dividen a su vez en peninsulares, comerciantes y criollos. Estos viven producto del trabajo agrícola, unos despojando y usufructuando, y otros por el monopolio comercial, y otros por medio de las rentas fiscales obtenidas en la colonia. El segundo grupo social, el más numeroso, complicado y diverso, es el de los trabajadores propiamente dichos, formado por esclavos, indios y una confusa mano de obra libre agrupada en el grupo humano llamado pardo, formado por toda la gama de mestizos libres que poco a poco se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo. Los malos tratos, la denigración, la dignidad, traen como consecuencia los primeros movimientos dirigidos por los pardos y los negros, como por ejemplo la confabulación de Miguel Luengo en 1747. Esta y otras consecuencias las encontramos como la pérdida de 141.000 vidas, pérdidas materiales. El país quedó arrastrado tras la guerra, agotamiento de la hacienda colonial. La guerra fue muy costosa de financiar, los ingresos tributarios eran escasos, ya que se abolieron casi todos los impuestos, lo que llevó al endeudamiento externo, sobre todo con el capital inglés. Fuga de capitales hacia España, ya que muchos españoles se fueron del país tras la independencia. Pero no todo fue malo. También se dio como consecuencia la consecución de la identidad nacional, como un Estado independiente, la liberación del pago de impuestos coloniales, el acceso a los mercados internacionales de capital. Se suprimieron casi todos los impuestos del país y la revolución e independencia de Venezuela dio pie a sucesivas independencias en toda Sudamérica.